Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Bienvenidos a todos los que se conectan en esta hora. Estamos estudiando la palabra del Señor y estamos viendo la historia de Jesús y Nicodemo y me había quedado absorto y este videíto y este relato bíblico lo he leído muchísimas veces, pero mientras miraba esta ilustración audiovisual basada en la Biblia, Dios también me va hablando nuevamente acerca de este encuentro maravilloso que tuvo Nicodemo con el Señor Jesucristo. Y es que en algún momento de nuestra vida también nosotros hemos sido como Nicodemo, pero hemos hecho el siguiente paso, que seguramente tal vez pudo haberlo hecho Nicodemo, vamos a ver más adelante. Y este hombre, Nicodemo, este es un hombre principal dentro de los judíos. En la versión Reina Valera antigua se dice que él es un príncipe de los judíos, es decir, no era cualquier persona, no era cualquier individuo, sino que era una persona importante dentro del pueblo judío. Por tanto, tenía un rango, tenía un estatus dentro de esa jerarquía religiosa que existía en esos tiempos durante el ministerio terrenal de nuestro amado y gran Salvador, el Señor Jesucristo. Nicodemo era un fariseo, era parte de esa secta de los fariseos, porque había la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. Estos hombres se caracterizaban por ser absolutamente muy religiosos, muy dados y apegados a guardar sus tradiciones, pero las tradiciones de los hombres. En términos teóricos, podríamos decir así, religiosos, decían ellos que guardaban la ley. Pero como lo hemos visto en muchísimos casos, ellos reemplazaban la ley de Moisés por sus propias tradiciones. Como era fariseo, él consideraba que la salvación del alma de un pecador, por supuesto solo judío, era a través de las buenas obras. Era a través de practicar la ley. Y ustedes saben que ningún ser humano se puede salvar por la ley, porque la ley en realidad era un ayo, era un instrumento para demostrar nuestra carencia como seres humanos de poder alcanzar por nosotros mismos la gracia, la salvación y la benignidad de Dios. En eso consiste la religiosidad. Un fariseo manifestaba muy bien en lo que consiste la religiosidad. Hay mucha gente que dice, no, yo soy religioso, ¿viste? Yo soy religioso. Y claro, son religiosos, es decir, son los fariseos modernos de este tiempo, porque tienen conceptos de Dios, conocen de Dios, es más, pueden leer la Biblia, pueden andar una tremenda Biblia de 5 kilos debajo del brazo, pero no son salvos, no son creyentes. Los fariseos se caracterizaban porque eran hasta histriónicos. Si usted se recuerda el relato que el Señor Jesucristo hizo acerca del publicano y el fariseo se paraba en las esquinas muy bien vestidos porque usaban las vestimentas. Cada vez que tenían sus ceremonias, ellos usaban sus vestimentas, todo para que sea conocido de que eran unos seres que tenían un vínculo, una relación con Dios. Era una especie de curia, de clase religiosa. Y por supuesto que dentro de ellos tenían jerarquías. Nicodemo era de uno de los más alta jerarquía. El término fariseo significa purificado o apartado, pues ellos se consideraban purificados, más santos, más apartados. Eran los que dictaban, digamos así, el camino dentro del pueblo judío de lo que se debía de hacer con relación a Dios. Pero junto a ellos también estaban los saduceos. Los saduceos tenían la diferencia que no creían en la resurrección de los muertos. El fariseo sí. Y cuando el Señor Jesucristo se encuentra con todo ese contexto religioso, su mensaje pues era un mensaje de luz. En la Biblia, cuando Él se manifiesta acerca de la luz, del agua que salta para vida eterna, está hablando de sí mismo, de la persona del Señor Jesucristo. Así que vamos a desglosar ese capítulo 3 del Evangelio de Juan, pero
Vemos pues que Nicodemo era parte de este grupo de religiosos. La pregunta es, ¿hoy día tenemos fariseos modernos? Y la respuesta es sí. Sí. El fariseo creía mucho en la salvación por obras. Creía de que las buenas obras le ayudaban a mantener su salvación, a cuidar su salvación, a ganarse la gracia de Dios. Y como vemos delante del Señor, nada de eso era válido. El Señor Jesucristo cuestionó mucho a los fariseos. Ahí en Mateo 23, 13, 15, el Señor da unas palabras duras contra los fariseos y les dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Eran hipócritas porque eran muy religiosos, ¿no? Se paraban delante de la gente y estaban al tanto quién no dio, quién sí dio, quién hizo esto, quién no hizo esto, pero por dentro ellos hacían todo lo contrario. Por eso era su hipocresía. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Los fariseos, durante el tiempo del nacimiento de la iglesia, eran enemigos de la cristiandad. Abiertamente enemigos. El apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo, era enemigo de la cristiandad antes de ser llamado por el mismo Señor Jesucristo. Y él era fariseo de fariseos. Él se crió en los pies de Gamaliel, que era otro importante dentro de los fariseos. Y ese espíritu de fariseísmo todavía queda, todavía continúa. ¿Cuántos de nosotros hemos sido perseguidos en algún momento por haber creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Y estábamos rompiendo todo un esquema tradicional y religioso que está muy arraigado, sobre todo aquí en Latinoamérica. Y los fariseos eran enemigos abiertos de todo aquel que hablara de la salvación en Cristo Jesús. Y el Señor, pues por eso los fustigaba abiertamente y les decía que ni ellos entraban al reino de los cielos, ni dejaban entrar a otro. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, pues por esto recibiréis mayor condenación. Claro, los fariseos eran, con sus tradiciones, eran muy ávidos de tomar incluso hasta lo ajeno. Empobrecían a la gente, pero a cambio de eso decían: no, bueno, esto es lo que Dios quiere, ¿no? Tienes que aceptarlo porque nosotros somos una especie de curia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, un discípulo. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Realmente eran hijos del infierno. El fariseo representa la religiosidad. La religiosidad. Hay mucha gente que dice: no, yo tengo mi religión, pero Dios no está interesado en tu religión. Porque delante de Dios las religiones no sirven. Lo que sirve es que la gracia de Dios nos lleve a la fe en el Hijo de Dios y tengamos una relación con Cristo Jesús. Eso es lo que nos sirve. La religión no nos sirve, no nos ayuda. ¿En qué nos puede ayudar la religión? En nada, porque es nosotros tratando de querer acercarnos a Dios cuando nosotros no podemos. Si no tuviéramos el Espíritu Santo ahora morando en nosotros, no estuviéramos aquí cantando Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, no estaríamos leyendo una Biblia, ni caso le haríamos a Dios. Yo solamente sería una cuestión tal vez de tradición, de porque es día domingo, ya tenemos que recordarnos algo de Dios, pero así como entramos a un templo hecho con manos de hombres, volvemos a salir de ahí iguales, porque no hay regeneración, no hay edificación, no hay cambio en la vida. La palabra de Dios es simplemente un razonamiento más, pero por dentro seguimos estando tan huecos y tan vacíos como antes. Así vive la persona que está dentro de una religión, pero no tiene una relación con Dios. Nuestro vínculo con Dios no está basado en la religión, porque religión es, digamos así, el conjunto de actos o acciones, tradiciones y costumbres e interpretaciones erróneas de la Biblia que una organización religiosa produce o genera con el fin de indicarle a sus seguidores o prosélitos que esa es la manera como se van a ganar el favor de Dios. Esa es la religión.
Por eso es que usted ve infinidad de religiones. Ahí están las religiones, organizaciones grandes, como la Católica Romana, como los luteranos, como los Amigos Reformados. Son organizaciones religiosas con diferentes denominaciones y son grandes. Pero es religiosidad. Es conceptos, tradiciones. Es más, cada una de estas organizaciones religiosas tienen sus propios libros, ¿no? Su libro, su catecismo, tienen sus doctrinas fundamentales, etcétera, etcétera. Son libros en los cuales las personas tienen que guiarse de ese libro, además de la Biblia. Usted ve también a los mormones, ellos también tienen su propio libro, ¿no? Se han hecho su libro también, que es el libro de Mormón. Porque toda religión a la altura de la Biblia también tiene su otro libro. Esa es la característica de una religión. Los fariseos a la altura de la ley de Moisés también tenían sus tradiciones. Y eso no agrada a Dios. Usted ve a esta secta de los mal llamados testigos de Jehová. Ellos, como no podían sacar la Biblia, no la podían usar la Biblia que nosotros tenemos, entonces hicieron su propia Biblia a su manera, la versión del Nuevo Mundo, totalmente amañada con sus propias doctrinas. ¿Para qué? Para poder sustentar su religiosidad. Y ellos creen en la salvación por obras. Ellos creen que si no salen tal día y tal, con su carrito y con sus atalayas y con su despertar, no van a poder ser salvos. Esa es salvación por obra. Si hay una característica fundamental dentro de las religiones, es que la salvación es por obras y se sostiene en base a obras, no en base a la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces le he preguntado yo a sacerdotes, a testigos de Jehová, les he preguntado, aún a denominaciones dentro del evangelicalismo, cuando te dicen, ¿tú eres salvo para siempre? Y ellos dicen, no, depende, porque puede que haga algo y se me pierde la salvación. Puede que haga un pecado mortal y se me pierde la salvación. El testigo de Jehová te dice, no, yo no puedo saber si soy creyente, si soy salvo y ahorita. Entonces todo eso, todos esos conceptos están basados en la cuestión religiosa, en la cuestión de la religiosidad. Y los fariseos eran así. Entonces el fariseísmo ahora en este tiempo existe todavía, pero en diversos colores, en diversos sabores, en diversos matices. Pero todo encierra esas ganas del hombre de querer acercarse a Dios, pero en sus propias fuerzas, así podrido en delitos y pecados. Nunca podrá el ser humano por sí mismo acercarse a Dios en su naturaleza caída, en su condición totalmente dañada, estropeada por el pecado, estropeada por el poder del mundo y sus filosofías, como dice el apóstol Pablo, y por el poder de las tinieblas que opera en los hijos de desobediencia, como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, allí en la epístola de los Efesios. Entonces, hermanos, Nicodemo venía de ahí, pero Nicodemo había visto los milagros del Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, vamos al capítulo 2 del Evangelio de Juan, tome su Biblia. Y usted va a ver que en el capítulo 2, verso 23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. La gente veía los portentos del Señor Jesucristo y se asombraban, se maravillaban, porque el Señor pues sanaba, resucitaba enfermos, libertaba cautivos del poder de las tinieblas, daba una nueva vida a las personas. ¿Cuánta gente seguro se acercó al Señor Jesús por algún tema de una vida tal vez dañada, marcada emocionalmente, y se encontró con el Señor y lo escuchó hablando del reino de Él y de la salvación que había en Él, y fue cambiado muchísima gente? Dice el apóstol Juan que si se escribiera todo lo que hizo el Señor, no caberían los libros en el mundo. Y entonces el Señor Jesús dice en el verso 24 de este capítulo 2 del Evangelio de Juan, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad, verso 25, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
Entonces la gente se le acercaba al Señor Jesús por los milagros, porque veían, porque los alimentos y todas las bendiciones que Él traía. Pero el Señor no se fiaba de ellos, porque muchos de los que estaban ahí llegaban por las señales, llegaban por los portentos, pero no por el mensaje. ¿Se da cuenta? No era por el mensaje. Y el Señor Jesucristo en este Evangelio de Juan dice que sus ovejas oyen su voz y es el Padre que le trae las ovejas. O sea, la gente podía venir delante del Señor y lo veían, sabían que era el Mesías, pero no podían entregar su vida a Él. Porque amaban más sus cosas, amaban más sus deseos, amaban más sus pasiones, amaban más sus costumbres en la vida diaria, amaban más también su religiosidad. Porque ellos estaban expuestos siempre al fariseísmo, al saduceísmo. Algunos de ellos se habían criado dentro del concepto de religión farisaica. Podían ver que estaba ahí el Mesías, pero no podían entregar su vida al Señor Jesús. Por eso es que el Señor no se fiaba de ellos, porque ellos llegaban por las señales, llegaban por lo material, y es que así somos los seres humanos. Montones de llamados creyentes que no son regenerados, no son salvos, quieren ver para creer. Y montones de creyentes que sí son salvos, son regenerados, pero tienen una fe pigmea y son creyentes inmaduros en la fe. Que siempre están en las idas y en las venidas, ellos también tienen un poquito de la fe de Tomás, quieren ver para creer. Saben que están las promesas de Dios dadas, pero no, ellos necesitan tener un seguro para poder creer. Se pierden la bendición de Dios. Se pierden la bendición de honrar a Dios con su fe. Entonces Nicodemo llegó en la noche a buscarlo al Señor Jesús. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan se nos relata la historia. Y dice la Biblia, estoy usando aquí la Reina Valera antigua, y dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, dice esta versión. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Entonces Nicodemo venía entre la noche, escondido entre gallos y medianoche, porque no quería tal vez que se supiera que él, un príncipe de los judíos, un principal entre los fariseos, viniera a buscar al Señor Jesucristo, que para los fariseos era considerado como un charlatán, era considerado como un don nadie, un aprovechado que se había levantado ahí y que estaba cuestionando toda la religiosidad de su tiempo. Y entonces Nicodemo viene y se le acerca. Y lo primero que resalta Nicodemo en este diálogo del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 2, él habla de las señales, claro. Porque en el contexto de la religiosidad, necesitas ver para creer a Dios. Por eso es que ellos hablan mucho de la salvación por obras. Porque necesitan que el hombre tenga control. Pero en el caso de la vida cristiana y la vida con Cristo, no, nosotros no tenemos el control, querido hermano. Es el Señor quien tiene el control de todas las cosas. Y para nosotros toda nuestra vida es por fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no vemos, que no podemos controlar, que no podemos someternos a la lógica nuestra. Muchos quieren humanizar a Dios, quieren que Dios se mueva conforme a nuestra percepción de las cosas, a nuestro conocimiento de las cosas. No, porque cada vez que queremos que Dios se humanice, que Dios haga las cosas que nosotros queremos, después terminamos hasta frustrados, apagados, unos deprimidos, otros afanados. Eche fuera todo eso de su vida y descanse en el Señor. Nosotros no necesitamos ver para creer. Nosotros creemos. Y Nicodemo viene y se acerca y le dice eso al Señor. Y le habla de las señales. Y el Señor Jesús le responde y díjole, dice esta versión de la Reina Antigua. Dice, de la Reina Valera Antigua, dice, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo venía con la visión de la religiosidad. Nicodemo venía con la visión de las buenas obras para ganarse a Dios. Y lo primero que el Señor Jesús le dice, oye Nicodemo, para entrar al reino de los cielos es necesario que tú nazcas de nuevo. Hay mucha gente que quiere una nueva oportunidad en la vida.
Hay mucha gente que dice: yo quisiera volver a nacer, no volver a cometer los errores de antes, no volver a hacer lo que hice, no volver a equivocarme. Solo Cristo Jesús te da una nueva oportunidad en la vida. Solo el Señor. Solo Cristo. Lo primero que le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, que era un principal, un maestro dentro de los fariseos, le dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? De cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Ahora el Señor Jesucristo le trae una respuesta de algo que Nicodemo no había preguntado, porque él vino a hablar de las señales. Pero el Señor Jesucristo, como hemos visto en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 23 al 25, el Señor conocía el corazón de los hombres. Seguramente en su interior Nicodemo habrá pensado: vengo a donde el Rabí, donde el Señor Jesús, y yo sé que viene de Dios, pero ¿cómo hago para entrar al reino? ¿Cómo hago para ser también su discípulo tal vez? Y el Señor Jesús, que todo lo sabe y que todo lo conoce, le dice: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento, querido hermano, querido amigo que me escuchas y me ves, es un acto glorioso generado por el mismo Dios a través de su Santo Espíritu en la persona de un ser humano. Dice la Biblia que desde que nacemos estamos condenados al infierno. Dice la Biblia: desde que nacemos nuestro camino final es la condenación, es el infierno. No hay ni uno bueno, no hay ni uno que invoque a Dios, así dice la Biblia. Por eso es que cuando uno conoce toda la Biblia, ya nadie más te puede engañar. Ya no puede venir un religioso, un fariseo moderno a engañarte con todas sus tesis y sus doctrinas, sus costumbres y sus tradiciones de hombres. Ya no puede, porque conoces la Biblia. Y para que tú conozcas la Biblia necesitas del Espíritu Santo, quien es el creador de la misma Biblia. Nosotros éramos de los que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos podridos en delitos y pecados. Podíamos decir: yo tengo mi religión, yo nací con mi religión, mis padres me enseñaron esa religión, viví en esa religión, es más, pasé por todos los sacramentos de esa religión. Y dentro del ámbito de la religión incluso me convierten a mí en cristiano, porque me echaron un montón de agua en la frente cuando estaba bebito. Y dijeron: no, ahora sí es cristiano, pero nada de eso me hacía cristiano a mí. Nada de eso me hacía a mí creyente y salvo por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Era necesario que yo volviera a nacer. Era necesario que volviéramos a nacer. Y ese nuevo nacimiento se llama el acto de la regeneración. Que estando un día caminando por la vida sin Dios, o conociendo intelectualmente a Dios o filosóficamente a Dios, sin tener un vínculo y una relación con Dios, un día la palabra de Dios llega a nuestra vida. En el momento oportuno, en la hora oportuna, en el instante designado por Dios, Dios nos habla de su palabra a través de un siervo suyo, a través de la misma Biblia, del medio que Él utilice para ensalzar su glorioso evangelio. Y es así como uno escucha la voz de Dios a través de la palabra de Él, expuesta por alguno de sus siervos. Y es como que se le abre el entendimiento a uno. Es ahí que se está produciendo el acto de la regeneración. Uno cree y uno se da cuenta de que verdaderamente vivo una vida miserable sin Dios. Que puedo tener mucha plata, que puedo tener las cuentas bancarias llenas de dinero, que puedo tener muchas cosas y mucho confort y muchos bienes y muchos amigos y muchos contactos y mucho dinero, pero no soy feliz. Vivo una vida de religiosidad, vivo una vida de apariencias, vivo una vida de una sonrisa que aparenta estar bien, de oreja a oreja, pero por dentro mi alma está podrida, por dentro la familia mía se está destruyendo, por dentro mi hogar está implosionando, todas las cosas están mal. Así vive el hombre sin Dios. Ese es el esquema de la religiosidad. La religiosidad nos salva. Nicodemo venía de todo este contexto del fariseísmo. Y lo primero que tiene que decirle el Señor Jesús es: ¿sabes qué, Nicodemo? Olvídate de tu religiosidad. Porque lo que tienes que hacer ahora, el paso que tú tienes que dar ahora, es que tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de Dios.
Imagínese el tremendo golpe cognitivo en la mente de Nicodemo. Y no era un hombre joven seguramente cuando se acercó al Señor Jesucristo. Era un maestro, seguro que tenía ya más de 60, 70 años. Y ser confrontado por el Creador del universo y que le diga de que todo ese conjunto de paradigmas y de pensamientos y de estructuras mentales religiosas no servían para nada delante de Dios. ¡Qué golpe fuerte para Nicodemo! Entender que su religión no servía, que lo que le hablaba el Señor Jesucristo era de que tenía que nacer de nuevo. Tenía que darse en él una obra, la obra del Espíritu Santo que nos regenera por dentro, que nos hace entender que Dios es real, que Él me ama y que yo soy pecador y que necesito primero pedir perdón a Dios por mis pecados y aceptar la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, de que Él me salvó, que dio su vida por mí y que al tercer día resucitó, venciendo a la muerte. Que salimos de esa tumba espiritual donde estábamos porque escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos decía: salí de ahí. Así como le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. También escuchamos nosotros esa voz un día en nuestra vida. Yo la escuché en el año 1988, un 7 de julio, a las 7:45, casi las 8 de la noche. Escuché esa voz del Evangelio que me invitaba a salir de la tumba donde yo estaba. ¿Es eso lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Por supuesto, Nicodemo, que viniendo de todo un contexto religioso, él pensaba que le estaba hablando de cuestiones meramente materiales, fisiológicas. Por eso es que él dice en el versículo 4, dícele Nicodemo, este es un español antiguo, dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Mire ese pensamiento. Es que la religión te lleva a no ver las cuestiones espirituales, sino solamente a ver las cuestiones materiales. Nicodemo estaba pensando de que él tenía que ingresar al vientre de su madre, pero seguramente ya era un hombre de 70 y tantos años y su madre ya estaba bien fallecida. Pero Jesús, cual maestro, le vuelve a decir: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu. Ese es el acto de la regeneración. Justamente la religiosidad, las religiones modernas, los fariseos modernos han trastocado este versículo 5. Porque dice: no naciere del agua. Y ellos, fieles a su concepto material de las cosas, a su concepto religioso de las cosas, que no pueden ver las cosas espirituales de Dios. ¿Qué es lo que han dicho? No, eso habla del bautismo. No, hermano. Aquí esa agua que se menciona es la persona del Señor Jesucristo. Por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y en el poder del Espíritu Santo es que nosotros somos regenerados. Por eso es que el Señor Jesús dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere porque es consciente de la obra bendita en la cruz del Calvario del Mesías, del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo que nos regenera, que nos hace entender lo que Dios dice y que nos hace ver la condición en que estamos. Si no fuera por ello, no podríamos entrar en el reino de los cielos. Y los fariseos modernos, ¿qué te dicen? No, si ya nació, ¿cuántos meses tiene? Ya tiene 7 meses. No, si tú no le echas el agua encima de la frente, no es cristiano. No es cristiano. Porque necesita el agua encima de la frente un bebé que no entiende, que es inocente, para que se convierta en cristiano. Y aún los amigos reformados también dicen: no, para que sean partícipes del pacto, ¿viste? Vamos a echarle el agua encima. Religiosidad. La Biblia no está hablando aquí de agua física para convertir a las personas en cristianos. Pero se da cuenta cómo las religiones modernas trastocan la Biblia y encima colocan sus interpretaciones y sus tradiciones. Intentan trastocar la Biblia, intentan menoscabar lo que dice la Biblia. El Señor Jesucristo estaba hablando de sí mismo y del poder del Espíritu Santo.
Por eso es que el Señor reafirma en el versículo 6 de este mismo capítulo 3 y le dice: lo que es nacido de la carne, Nicodemo, es de la carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario otra vez. Oye, Nicodemo, mira, ve, si tú sigues pensando así de la manera material, en base a tu religiosidad, a lo que aprendiste, cómo te criaste dentro de tu religión farisea, pues tienes que saber que lo que es nacido de la carne, pues es lo material, así es lo fisiológico, pero yo no te vengo a hablar de estas cuestiones, te vengo a hablar de cuestiones espirituales, nacidas del Espíritu Santo. Lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. ¿Por qué cree que nuestra vida se cambió cuando hemos reconocido al Señor Jesucristo como Salvador? ¿Qué hubiera sido si el Señor Jesucristo no me hubiera hablado a través de su Santo Espíritu? Aquel año 1988, un 7 de julio, entre las 7 y 8 de la noche, ahí en un lugar oscuro, un cuarto oscuro sin luz, con una radio prendida a pilas, escuchando una emisora a kilómetros de kilómetros, ahí en California, en los Estados Unidos. KGI, la voz de la amistad, donde predicaba ahí el hermano pastor José Ologati, que ya está en la presencia del Señor. ¿Qué hubiera sido? ¿Estuviera hablando ahorita con ustedes acerca de Dios? Tal vez no. Si no es que Dios no hubiera intervenido en mi vida. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué ahora me siento diferente? El día viernes estaba yo en un lonche con varios amigos del trabajo y me senté ahí y yo decía: Señor, he venido aquí a este lonche, que bueno, una cuestión del trabajo, pero los miro y me doy cuenta y los escucho de lo que hablan, de lo que dicen, de su manera de ser, y me ponía a pensar y decía: realmente, Señor, realmente somos peregrinos en esta tierra. Peregrinos. Porque uno los mira con ojos de misericordia, como están extraviados, perdidos en sus razonamientos, con esa, con ese simplicidad de las cosas, sin ver lo que les espera después, sin tener el respaldo de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu es vida. Uno se da cuenta de quién es, de cómo está el mundo, de lo que sucede en el mundo. Y el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabe ni a dónde viene ni a dónde va. El natural no lo entiende, no lo comprende. No puede entender qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Pero el espiritual sí sabe. Su vida cambió, su vida se transformó. Es una persona diferente, volvió a nacer, volvió a mirar la vida ahora, esta vez de una manera diferente. Hemos nacido de nuevo. Usted nació de nuevo, usted que es creyente. Entonces, si nacimos de nuevo, y con esto vamos a quedarnos aquí, y el siguiente domingo vamos a continuar, pero quiero que entienda que me dirijo ahora a los creyentes. Usted nació de nuevo, nosotros nacimos de nuevo. Por lo tanto, la vida anterior tiene que quedar atrás. Tiene que quedar atrás. Tenemos que avanzar y caminar en esta nueva vida como creyentes. Entendamos bien que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Comprendamos bien ese concepto. Porque Satanás vendrá a decirte: no, que tú todavía sigues en la vida antigua. No le creas. No le creas.
vive como creyente, anda como creyente, piensa como una nueva criatura. Asume la mente de Cristo, porque cada creyente tiene la mente de Cristo. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu Santo, de su poder, de su gloria, de su unción, espíritu es, espíritu vivificado es. Nosotros somos nuevas criaturas. Avancemos en la vida en Cristo con esa condición espiritual. Vamos a quedarnos hasta aquí. El próximo domingo continuaremos con Nicodemo en la segunda parte, porque lo que se viene de aquí es otro diálogo fundamental donde el Señor Jesús va a hablar acerca de su obra. Y vamos a orar en esto. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.